Es lunes y como todos los lunes va a ser a partir de ahora, tenemos la visita de nuestro querido Rally Aurat, nuestro columnista especializado en literatura. Buenas noches, Rally. Buenas noches, Keta. ¿Cómo estás, Jota? Muchas gracias ¿Cómo por... estás, Rally? Hermoso. En estos tiempos tan turbulentos, políticos, sociales y culturales, Sí. y es lo que nos por ahí los convoca, apostar también a seguir hablando de libros, la verdad que es para celebrar. Sí, claro, sí, claro. Nosotros insistimos, ¿viste? ¿Quién te dice? ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy trajimos a alguien que tampoco, hablando de la Argentina de la década del 50 y hasta nuestros días, ¿quién vive de la poesía? Sí, nada. Un programa que se llame ¿Quién vive de la poesía? Está bueno, sí. Estamos hablando de Juan Gelman. Me parece que es el poeta definitivo, ¿no? El poeta argentino, así como uno puede pensar en César Vallejo en el Perú y esta idea también de la resistencia del imperio inca para acá. Juan Gelman tiene que ver con el canon, con lo vertical, con esta idea de la imposición. Desde su militancia en la FEDE, en la Federación Comunista, en donde entendió de que ya había cumplido un ciclo a partir del 59 con la Revolución Cubana y dice, bueno, hasta acá llegué. Entender que el peronismo era lo que mejor lo interpelaba y no es que, dice, bueno, ¿viste esa gente que dice, yo me voy de este lugar porque la verdad que no termino de aceptar las reglas o lo que se dice que tenía que hacerse? Sí. Como uno podría pensar en Trotsky, ¿no? Y en relación a la Revolución Rusa. Él toma posición a eso. No es que dice, no estoy de acuerdo, sino que cuando salta de un lugar a otro, como por ejemplo al peronismo, pasa a Montoneros, a la FARC, ¿no? Estamos hablando de una organización armada, una fuerza armada revolucionaria. Digo, todo lo que va a escribir en términos poéticos va a estar atravesado por el entorno, Ajá. como ha pasado con los poetas en general de Latinoamérica que se han comprometido con su realidad. Y por otro lado también alguien que cuida muchísimo lo que escribe, tiene una obra vasta, esta poesía reunida de 1956 a 1980, fíjense lo que es este libro, Sí. pero se ganaba la vida como periodista, decía, y él estaba convencido de que una palabra no podía ir, cualquier palabra podía ir junto a otra. Ajá. Entonces va a tallar en la madera cada cosa que escribe. Por eso también quienes deciden escribir poesía después de él, digo, de Raúl González Tuñón, Olga Orozco, van a estar como atravesados por este maestro, que no es que se plantó desde ese lugar, sino que por un lado su militancia política y por otro lado lo que tiene que ver con la poesía va a dar también lo que podríamos pensar en un canon. Y además al verlo uno encuentra este biotipo del periodista poeta, ¿no? Ese cigarrillo, ese aura de tabaco como pasaba con Cortázar, esa mirada, ese hablar lento, esta idea del Gotán, que va a ser el libro que lo va a consagrar en el año 62, este juego, él va a plantear que en el mismo tango ya hay una ironía de lo que se está diciendo, porque para él esta idea de perder a la mujer es toda una definición, porque uno está perdiendo todo el tiempo. La pérdida de la fe, la pérdida de creer en un Dios, la pérdida de una mujer, la pérdida de los padres, quizás de ver crecer a los hijos. Y acá me quiero detener, porque estamos hablando de un poeta que va a tener hijos desaparecidos, ¿no? De 19 y 20 años. ¿No? Qué horror. Y eso también va a hacer que nos encontremos con un poeta desgarrado, Claro. con alguien que tiene que dejar, por lo que la organización le pide, esta cuestión vertical, Sí. de ir en el año 75 a denunciar las desapariciones en gobierno peronista, 75. Claro. A él lo va a encontrar el 24 de marzo del 76 en España denunciando lo que estaba pasando en Argentina. Digo, también para dar un 360, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no va a poder volver. Porque si ya estaba denunciando en el 75, imagínate en el 76. Claro. No va a volver hasta el 88. Y recién en el 89, con las decisiones que toma Carlos Saúl, Sí. digamos, de indultar tanto a militares como a militantes, Preso. él dijo, claro, frase. él dijo, no, pará, yo no quiero ser el cambio de nada. Y por eso mismo termina muriendo en México. Es decir, es un poeta que así como ha pasado en la historia argentina con los grandes, no lo pudimos repatriar. Claro. No lo pudimos tener acá. De hecho, lo van a vindicar ya en el final de su vida, cuando va a morir en el año 2014 con 83 años. Y cuando se entera de la muerte de sus hijos, también se entera que desaparece su nuera, que estaba embarazada, la novia de su hijo. Sí. Y durante la década del 80 se dedica a escribir poesía, a trabajar de periodista ya para la UNESCO, distintos organismos internacionales, y tratando de saber dónde estaba esa nieta. Digo, por ahí uno lo puede ir empardar con la de Carlotto, ¿no? Claro. Está bien, la va a encontrar a través de una gestión que ¿La hace encontró? La encontró. A través de una gestión que hizo con el Uruguay, porque fíjate
la logística. Qué locura las vidas de las personas. Tremendo. Porque uno también piensa en el destino de detención, pero tenían también una logística que tenía que ver cómo articulaban con el Uruguay. El Uruguay va a tener una dictadura hasta el 85. Claro. De hecho, el Pepe Mujica va a estar del 73 hasta el 85 preso. Y allí da con un documento... ¿73 a 85 fue la dictadura en Uruguay? Un poquito antes. Un montón, ¿eh? Sí, claro. Ininterrumpida. ¿Y le hicieron juicio después a los militares o algo? No. No, en el Uruguay, sí. El Uruguay va a tener un proceso no tan parecido como el de Chile, pero una sociedad muy dividida. Sí. Digo. Montevideo es como un mundo diferente. Digo, la resistencia hacia lo que después fue el Frente Amplio es muy grande. Digo. Es muy conservador también el Uruguay en un punto, ¿no? Sí. Va a tener, no van a tener Chile. Claro, no van a tener... Por eso digo la importancia de la película 1985, porque eso no se va a replicar en toda Latinoamérica. No. Digo, nosotros, lo nuestro, y viniendo de un fiscal que sentía culpa, una cuestión personal de no haber hecho más en la década del 70, convocando a estudiantes, es maravillosa la película en ese sentido. El Uruguay no va a tener eso, no lo va a tener. Recién quizás no va a tener. Recién quizás en la década del 90 y a principios del 2010, teniendo a un presidente ejemplar como fue Mujica, que en el 2013 fue elegido como el mejor presidente de Latinoamérica, ¿no? Sí, así es. Pero digo, va a dar con Macarena, que es su nieta, que va a adoptar el apellido de Hellman, y va a ser la causa de él también, ¿no? Digo, ¿cómo vos podés dedicarte a un hecho artístico, pero cuando estás atravesado por algo que te termina sucediendo en lo personal, eso afecta a tu poesía y uno va a encontrar en un recorrido, en esta poesía reunida, todo lo que tiene que ver con el idealista de los 50, 60, esta idea del portazo al comunismo, abrazar la causa de Montoneros, ser también parte de lo que tiene que ver con las editoriales y teniendo lugares de privilegio y también de mucha responsabilidad como jefe de redacción de distintas publicaciones como Crisis, como Primera Plana. Y por otro lado, en los 80, en la primavera alfonsinista, dando también su mirada no de lo que estaba sucediendo en la Argentina, sino de lo que estaba sucediendo a él en términos personales. Digo, esta idea también de un poeta que no encontró las palabras para, como este lugar común, de qué se siente y cómo podés definir a alguien que perdió un hijo. Claro. Él hablaba de que le preguntaron muchísimas veces qué era la poesía para él. Y él decía, no tengo una definición, pero creo que lo que más se acerca es un árbol sin hojas que da sombra. Que bueno, ahí digo, es tremendo, porque muchas veces uno dice, bueno, estoy leyendo un cuento, una novela, y no me deja nada. Y a veces en una poesía uno ahí concentra la prosa, concentra una idea, y es lo que nos trae Hellman, ¿no? En un abrigo también que tiene que ver con la palabra. Y hablando un poco de la familia, él va a decir también a propósito de su padre, algo que para mí también tiene una potencia tremenda, que es, digo, como para tatuárselo, para tenerlo en una remera, como quieran llamarlo. Amanece en la madera y mi padre sucede, marca distancias en los vacíos de la lengua. Hermoso. Tremendo. Sí, hermoso. Los vacíos de la lengua. Nosotros estamos en radio, estamos en un espacio de privilegio donde mucha gente nos está viendo, nos está escuchando, y cuando uno piensa en el silencio puede ser un lugar de paz, pero cuando uno lo piensa en términos de pérdida, esta idea de la indiferencia, del silencio, del gosteo, esto que sucede tanto con los chicos, termina siendo más brutal que un golpe o una trompada a la cara, ¿no? Muerte en muchos casos, porque no era algo que a él le interesara en términos comerciales. Él prefería, digamos, que su edición pivoteara alrededor de la poesía. Claro, así como hablamos tantas veces de Roberto Bardo, del propio Soriano, relacionados con el periodismo, qué potente que es cuando uno lo ve todo junto. ¿Qué pensaba Hellman de la muerte de Eva Perón? ¿Qué pensaba de la Revolución Cubana? Digo, uno puede entender hasta el cordobazo, que va a ser vital para él el 69, porque va a ser el momento en donde realmente no va a salir con las armas, sino con la pluma, que muchas veces es mucho más potente, como ha pasado con Francisco Urondo, Paco Urondo, con Raúl González Tuñón, con el propio Rodolfo Walsh, con aquella carta del 24 de marzo de 1977 a la Junta también, Militar. Digo, la importancia de la cultura, volviendo un poco a lo que hablábamos recién, a esta idea de concentrar la prosa, de estar aquí los lunes y apostar a la palabra, porque digo, así como uno puede verlo en un posteo de Facebook o lo que sucedió este fin de semana frente al Congreso de la Nación con editoriales independientes, que uno dice, pero pará, me estoy cagando de hambre y vos venís con una editorial independiente. Bueno, ahí está la manifestación de chicos de 20, de 21, que no tienen que ver con las grandes editoriales, que tienen muchísimo para decir, y quizás ahí está el nervio, como decía el Indio Solari, la fibra y la sangre de lo que está pasando en las calles. El señor Rally Aurat en las noches de barrio, con su bellísima columna de literatura en nuestro programa. Vamos a escuchar un poco de música.
Gracias, Rally. No, gracias a vos. En vivo, por supuesto. Ahí están entrando la Electric Light Orchestra, haciendo lo que todos los bajistas quieren.